Bueno, el mes pasado compartimos sobre la familia en todo el mes. Este mes, ahora me gusta que iniciar a mí el mes vamos a iniciar con los salmos. Este mes vamos a compartir salmos. Sabemos que tiene 4 domingos nada más el mes, así es que vamos a compartir 4 salmos del 1 al 25. Y el salmo que yo quiero compartir el día de hoy, que ya se los gané a los otros 2 pastores nomás porque me tocó iniciar el mes, y eso me da mucho gusto de habérselos ganado. No es cierto, y fue palabra de Dios, y sí tenía mucho gusto, con muchas ganas de compartir sobre este evangelio. Pero antes de seguir, este salmo es muy común para muchas personas. Tan común es que lo podemos ver colgado en un cuadro en alguna de nuestras casas, en algún lugar, en alguna tienda. Lo vemos así colgadito allí, lo vemos también en imágenes, en pliegos, en otros lugares. También lo vemos en pequeñas estampitas. Ahí lo vemos desplegada la información de este salmo. Y en otras ocasiones también los vemos en los epitafios. Batallé mucho para saber que era un epitafio, se me olvidaba que era un epitafio. Un epitafio es las letras, la leyenda que tiene ahí arriba de las lápidas en el panteón, en las tumbas. Y este salmo, regularmente también, si tú has tenido la curiosidad de caminar por los panteones viejos, encuentras allí también este salmo del cual vamos a hablar hoy. También ahorita ya en las redes sociales lo vemos como tu perfil o como tu portada. E incluso aquellos que les gustan las películas americanas, levante la mano el que le gustan las películas americanas. No está Bruce aquí, pero las películas americanas siempre en los funerales también ahí está el ministro compartiendo en el momento del sepelio, en el momento del funeral, que están sepultando el cuerpo, está el ministro también compartiendo este salmo allí, en ese lugar. Entonces ya se están imaginando algunos qué salmo vamos a compartir, qué salmo vamos a ver hoy. ¿Qué salmo es? El Salmo 23, así una palomita aquí para Ruth, que ya vino hoy ya viene adelantada de la tarea. Vamos a compartir el Salmo 23 del rey David. Así es que si me acompañan, por favor, si me pueden acompañar ahí en sus Biblias. Aquel que ya lo tenga en la mano, si me puede decir amén. ¿Podemos empezar? Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Qué hermosas palabras que escribe David, inspirado ¿por quién? Por Dios. Este salmo es uno de mis favoritos, por si ya se dieron cuenta. Cuando estudiamos los salmos, nos damos cuenta de que no solo son poesía, no solo son cantos, sino que va más allá de un libro de adoración y de alabanza al mismo tiempo. Cuando Dios usa a David para revelarnos su palabra, porque es revelada a través de la inspiración de Dios mismo. Si tú lo quieres ver allí en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Así que los hombres que usó Dios a través de los tiempos y de los años, de los siglos, escribiendo la Biblia, escribiendo el canon, escribiendo el Antiguo
Antiguo, tanto como el Nuevo Testamento, son personas que fueron inspiradas por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Así que David, cuando escribía estas palabras, fue inspirado ¿por quién? Por Dios. Pero Dios usaba de acuerdo a las experiencias de cada ser humano. En ese momento, cuando David es inspirado por Dios, él narra las experiencias que tenía como persona, como ser humano, las altas y las bajas como tú y yo las tenemos todos los días. Aquí David, primeramente de pequeño, ¿qué era? Era un pastor. Y aquí narra lo que es el Salmo 23, habla sobre un pastor. También, David, ¿qué era? David era un guerrillero, era un guerrero. Todo el tiempo estaba luchando contra otros pueblos. De hecho, mató por ahí a uno y liberó al pueblo por medio de esa lucha que tuvo. ¿Sí se acuerdan quién fue a quien mató? A Goliat. El Salmo nos habla más que eso, más que adoración, más que alabanza, más que un libro de poesía. Nos habla de un acercamiento que tenemos ante el Señor en momentos muy difíciles. Ahora, hay una pregunta aquí que pues yo me la hice mucho cuando lo leía. ¿Por qué Dios nos compararía con ovejas? Si en Génesis 1:25 dice que hizo a los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie, si habiendo tanto animalito, ¿por qué nos comparó o por qué nos hace la comparación con una oveja? ¿Por qué no lo haría con el tamaño, no está así con un elefante, con un caballo, con una abejita, con una mariposa? No sé, con otro animal. ¿Se han puesto a pensar por qué sería por una oveja? ¿Y por qué no por un delfín, que son tan inteligentes? ¿Por qué no mejor por un ratoncito? Bueno, a mí yo creo que si se hubiera fijado en mí un ratón de esos pequeñitos, Él escogió para compararnos a una oveja. Y dice, el Señor es mi pastor y nada me falta, nada me faltará. ¿Por qué el Señor pastor y por qué nosotros ovejas? Estudiando un poco la biología de estos animalitos, a ver, creo que todos estamos en la misma corriente de conocer a este animalito de las ovejas, ¿verdad? Alguien, levante la mano el que conoce las ovejas en vivo. Me dijeron por allá. Sí. Entonces los demás posiblemente la hayamos visto en algún cuadro, en alguna película, pero identificamos que es una ovejita. Y estudiando biológicamente estos animalitos, ahí tienen unas características que a lo mejor nos va a asustar un poco. ¿Por qué Dios hizo la comparación de la oveja con nosotros? Las ovejas son animales muy indefensos, más indefensos que todos los animales que hay. No tienen mecanismos buenos para defenderse de los depredadores. Un gato doméstico, tú te arrimas a un gato y te le quieres agarrar al gato y te hace el gato. Rápido te hace el gato así, te gruñe, te levanta la mano y lo hace en señal de defensa. Un pulpo, los pulpos, los calamares tienen la característica de cuando tú te acercas a ellos o otro animal se acerca a ellos, su naturaleza es chorrear tinta, tiran tinta y confunden todo el ambiente y salen del peligro rápido. Los pulpos, me tocó ver cómo salían los pulpos y los calamares gigantes y es una mancha gigante y ya lo ves, ya no lo ves. En cuanto tiran la tinta, no ven, tienen su mecanismo de defensa muy fuerte. Una oveja se le atora una pata en un bote y ahí se queda y cada vez más para ver si viene el pastor y la quita de allí hasta que viene alguien y la ayuda, pero está allí
llorando y llorando y llorando. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto a los seres humanos? Que también somos indefensos, que nuestro enemigo es invisible. No sabemos de dónde llega y en qué momento. Necesitamos siempre la ayuda de nuestro pastor, estar con el pastor. Recuerden que el momento que es invisible es porque nuestra lucha no es contra carne, sino contra seres espirituales que en un momento dado nos pueden confundir. Por eso somos indefensos. Necesitamos estar bajo la cobertura de un pastor para poder tener la seguridad. Esa es una característica de este animalito. La otra característica es que son los más desorientados que hay. ¿Por qué nos habrá comparado Dios con las ovejitas? Las ovejitas son bien desorientadas. Se pierden de la manera más fácil. En el momento que una oveja se sale del corral, las demás ovejas empiezan a seguir al pastor y ella se queda ahí, y de ahí no se va a otro lado. Se salió y ya se pierde, se desorienta. La brújula la pierde, no sabe a dónde dirigir. No sabe qué comer, no sabe qué beber, puede comer cosas que le hacen daño porque también es un animalito, por si no lo sabían, muy delicado del estómago. Yo creo que es como nosotros que a partir de los 40 ya... Antes me comía medio kilo de tortillas de harina con frijoles y salsa bandera, panela y café con leche, Carnation. Y ahora me huelo la tortilla y ya traigo el estómago inflamado. A lo mejor por pura casualidad nos compara con la ovejita porque el animalito es muy delicado el estómago. Tan delicado es que una oveja, cuando el pastor no la lleva al lugar adecuado, que sí lo sabe, pero se equivoca la oveja y se recuesta en un lugar donde no hay pasto, donde hay piedritas, ese animalito no produce lana. Se estresa tanto que no produce lana. Imaginen nosotros cuando nos cansamos y nos fatigamos, no producimos paz. Ni lana. Tampoco lana. Ahí andamos bien escasos de dinero porque ahí estamos recostados en piedritas. Pero Dios es muy bueno porque siempre nos acobija junto a Él. El número 3 de estos animalitos que vamos a ver es que son semiciegos. Son unos animalitos que no ven más de 3, 4 metros de distancia. Y te podrás hacer la pregunta, entonces, ¿cómo siguen al pastor estas ovejitas? El pastor lleva un callao, vara o bastón en su mano, y cuando él va caminando va haciendo ruido en las piedritas y los animalitos van escuchando. No lo ven, pero escuchan la oveja al pastor. De una u otra manera nosotros no vemos a Dios, no vemos a Jesús, pero lo escuchamos cuando nos habla. A través de la fe, a través de la palabra, nosotros sabemos que está allí y lo sentimos por medio del Espíritu Santo. Nuestros ojos ven nada más lo visible, lo que está, lo tangente aquí, pero lo invisible de lo que Dios tiene con nosotros es nada más por medio de la comunicación de la fe, de creer en Él, y podemos ver grandes cosas a través de la lupa del Espíritu Santo. Y otra de las características que tienen estos animalitos es que son, discúlpenme la palabra, son los animalitos más tontos. Ya adultos no saben distinguir entre la comida venenosa y el agua sucia. Los demás animales, cuando están con sus hijos chiquititos, les ayudan y les enseñan qué comer. Los pollitos, se acerca la gallina, lo quita, le da un aletazo o un sopapo, como decimos nosotros, el pollo sale corriendo. ¿Por qué? Porque es un animal que le puede hacer daño. En una ocasión quitamos nosotros a un pollito con un 100 pies agarrado del pico de abajo.
todas las patitas agarrado así, le daba vuelta, y el pollito unas carreras, iba y venía, y lo vimos, mi hermano y yo, y ahí andábamos, agarrábamos al pollo y lo soltábamos porque nos daba miedo. Y con un palito al final lo agarramos con un pie de las patas, pero no debíamos de haber hecho eso, pero del miedo, y con otro pie en el cuerpo, con un palo, con una horqueta en el pico, y con otro palito le quitábamos el 100 pies. Pero la gallina no nos dimos cuenta, se extravió de la autoridad de la gallina y le pasó eso al animalito. Pero él, si no se hubiera extraviado de la autoridad, de la cobertura de la gallina, no le hubiera pasado eso. Ahí estábamos nosotros, pero la autoridad de su mamá se fue, se alejó de él y le pasó ese problema. Es increíble que estos animalitos nos haya comparado Dios con ellos. En ocasiones nosotros también nos desviamos de la autoridad de Dios, aquellos que conocemos a Dios. Nos vamos, nos equivocamos y empezamos a alimentarnos de cosas que no nos hacen bien, que creemos que están bien padres, que son bien buenas, que están ricas, pero final de cuentas, al final, nos contaminan. ¿Qué le pasa a estas ovejitas? Si toman agua, se enferman y se mueren. Si comen hongos, se enferman y se mueren. Si se acuestan en un lugar que no es el correcto de pasto, buen pasto, no producen lana. Es increíble cómo Dios pudo habernos comparado con estos animalitos que al final, pues son características que podemos ver de ellos, pero no sé si sea la comparación correcta, que ya es que seamos igualitos que ellos, pero no creo, no son tantas cosas, pero Dios nos compara con ellos. Ahora, cuando decimos que el Señor es mi pastor, ¿qué tanta fuerza tiene decir el Señor es mi pastor? Así de decir, ya el Señor, porque yo puedo decir, ella es mi esposa, Evelyn es mi esposa, este es mi pantalón, este es mi celular y no lo suelto, es mi carro, nadie lo maneja más que yo, es mi camiseta, es mi casa, nadie entra, yo tengo llaves, nadie va a entrar. Entonces cuando decimos el Señor es el sentido de pertenencia, mi pastor. Esta es mi iglesia, decimos cuando es la iglesia de Jesucristo. ¿Qué estamos reconociendo? Estamos reconociendo que Él es bueno, que Él es sabio, que Él es fiel, que Él es misericordioso, que es digno de confianza. Estás reconociendo su grandeza, estás reconociendo su sabiduría y que su sabiduría y conocimiento va más allá que cualquier comprensión humana, y estás reconociendo ante todas las cosas su santidad. Entonces, reconociendo todo esto, las ovejas necesitamos ¿a quién? A un pastor. Necesitamos un pastor para poder sobrevivir de nuestras necesidades. ¿De qué? De comida, de guía, de dirección y la protección contra los enemigos. Así como ellos, las ovejitas, necesitan protección y estar todo el tiempo al cuidado de un pastor. Reconocemos el poder de Dios cuando decimos: el Señor es mi pastor. Y cuando decimos nada me falta, que dice que su bondad me seguirá todos los días. Ahora, ¿quién quiere descanso? ¿Quién quiere descanso en estos días? En los tiempos que vivimos, ¿quién quiere descanso? Dice que Él me hará descansar en pastos verdes. ¿Quién quiere descanso? Se me hace que vivimos como la película de Pedro Infante. Hay una parte de una película de un hombre y de una portera, el esposo de una portera, que entra y sale con miles de trabajos. Viene con la cachucha y con todo de policía. ¡Ya viene, vieja! Y entra a la casa y recoge todo, y al ratito come, y al ratito está platicando con la misma persona afuera. ¡Ya me voy, vieja! Y sale corriendo otra vez. Vivimos en tiempos así, que no nos damos cuenta cuando está Semana Santa, que ya brincó a la Navidad,
Y cuando estábamos pequeños, ahorita somos muchos adultos, puros adultos aquí, y no sé si recuerdes que cuando tú eras pequeño, los días eran más largos, ¿verdad? Y no era porque eran más largos, eran porque tenías menos cosas en tu vida. Los 24 horas del día estaban menos saturadas, no estaban tan saturadas. Ahora corres de un lugar a otro, te levanta un celular, el timbre de un celular, brincas, te bañas, corres, desayunas, vas y vienes, agarras los niños, te los subes al carro, te los llevas a la escuela, vienes, te vas al trabajo, regresas del trabajo, en la mediodía vas corriendo por ellos, regresas, los llevas a un lugar a comer o los dejas en tu casa que preparaste comida en la noche, llegaste, te vas, sales a las 4:30, 5, te vas con las cosas personales de tu familia, de la iglesia, regresas en la noche y cuando te das cuenta ¿qué horas son? Las 11:30 de la noche. Y te acuestas y otro día pegas el brinco y vivimos tiempos y aquellos que tienen niños chiquitos, yo creo que ni descansan. Son muchas cosas que traemos, que llevamos y a lo mejor todo eso en ocasiones no le agrega valor a nuestra vida porque en ocasiones nos enfermamos y no lo hacemos. Pero el descanso dice que Él nos hará descansar. ¿Cuántos quieren un descanso un día? Es bueno, Dios nos dio un día de descanso, pero yo digo que todos los días son de descanso porque cuando vivimos sin Él, todo el día vivimos agobiados y cuando estamos con Él, todos los días descansamos en Él. Decimos las cosas que sucedan, las ponemos en las manos ¿de quién? De Él. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Él nos lleva a aguas frescas, a aguas diferentes que nos producen bienestar. ¿Qué dice Jesús? El que beba de esta agua jamás volverá a tener sed. Amén. No le pagué, él habló por inspiración suya, porque Dios lo tocó. Es porra de mi suegro y van a decir que yo le pagué para que dijera amén, pero no. Aún si voy por valles tenebrosos no tengo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. ¿Quién está a tu lado en las noches? Si tienes niño chiquito, yo creo que está un niño que no te deja descansar. Dice que toda la noche no está a su lado, dice Edgar, que está encima, que no lo deja dormir, dice. ¿Será cierto que todos los días, quién está a tu lado todos los días? Dios. Reconocemos que Dios está estamos metidos en problemas en ocasiones, cerramos nuestros ojos y Dios, tú estás conmigo, yo salgo adelante porque tú estás conmigo, las cosas son difíciles, tú estás conmigo, no tengo que comer, pero yo oro y tú vas a ser el proveedor. Estoy cansado, pero tú me vas a permitir descansar esta noche. Fue un día tremendo, pero yo sé que tú, confío en tu palabra, porque hice un pacto contigo y tú me dices, yo te puedo decir, tú eres mi Señor, el Señor es mi pastor, yo soy su oveja que desconozco y en ocasiones actúo muy mal, pero cuando estoy contigo tú me guías. Y yo quiero que tú estés a mi lado de día y de noche. Cuando yo duermo somos las personas, imagínense, indefensas, dormidas. Somos la ovejita. Te acuestas, puede alguien abrir la puerta, más si es como mi cuñada que duerme y le pasa un tren por encima y no se levanta. Puede entrar cualquiera. ¿Y qué hacer? Cualquiera puede entrar, somos indefensos. Pero cuando tú le entregas tu vida al Señor, el Señor te va a cuidar. El Señor va a ver por ti a cada momento de día y de noche. Cuando tú estás dormido, el Señor va a estar contigo allí. Qué padre, tú vas al trabajo, el Señor te acompaña, te cuida. Estás en problemas difíciles, dándole solución a algo en el trabajo y el Señor te protege. Cierra tu boca cuando la debes de cerrar y si no puedes, pídeselo a Él. Cuando estás cansado, el Señor te hace descansar. Es increíble cuando tú haces el pacto, el Señor es mi pastor. El Señor es mío. Lo puedes decir, es mío. Aquel que nada más era de los judíos, por la gracia de Dios, usó un hombre, a Pablo, para que corriera hacia los gentiles y pudiéramos nosotros decir que es mi pastor.
Somos la ovejita, sí es cierto, pero tenemos un gran pastor. Todos quieren que esté nuestro Padre con nosotros todos los días. No te sientas solo si estás en tu casa, no te sientas solo si vas en un auto, no te sientas solo. Siempre cuando me toca ir a compartir a WhatsApp y voy solo, digo que no voy solo, el que conduce es el Señor. Porque si vas seguido los domingos es un riesgo, tú no sabes lo que viene y te toca ver accidentes. Pero el Señor es mi pastor y Él me va a guiar y Él me va a llevar. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. En el oriente, los pactos concluían muchas veces con una comida que expresaban los lazos de amistad. Qué padre, ¿verdad? Yo me enojo con alguien de aquí y pues la solución es, oye, te invito a comer y hacemos los lazos de amistad. Todos los días me molestaría con alguien para que saliendo del servicio me fuera a comer de agrapa con alguien de a gratis. Pero era un pacto que tenían en el oriente. Era un pacto, por eso habla de las experiencias que tenía David. Por influencia del Espíritu Santo, él escribe esto. Y el tratamiento especial para esa persona en la casa cuando lo recibían, ¿sabe qué era? Era ungirle la cabeza con perfume porque era un invitado de honor al banquete. ¿Qué pacto hacían antes? No tenían que firmar nada, nada más con una comida y en honor a eso, al invitado le ponían perfume en su cabeza. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Yo tengo una pregunta más aquí. Si abandonaste el rebaño en un momento de tu vida, si abandonaste la dirección de Dios y dejaste de escuchar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haces tú y qué hace Dios? Me detengo ahí tantito. ¿Qué haces tú cuando pensamos que salimos y nos empezamos a alimentar con cosas que posiblemente nos gusten, que posiblemente creamos que producen placer, porque dice la palabra que el placer es efímero, el pecado produce placer, creemos que es lo correcto, pero comparado con estos animalitos que comen cosas que no son las correctas, finalmente pueden vivir envenenados, pueden morir envenenados. El ser humano, cuando dejamos el rebaño, cuando metemos esa patita en el bote y el pastor se va y se lleva las ovejas, cuando nosotros hacemos cuando nosotros levantamos y hablamos, el Señor escucha nuestra voz. El Señor está allí, reconoce la voz de nosotros y viene al rescate. Pero ¿qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo? Cuando me desvío de la palabra del Señor, cuando el Señor me acompaña, pero yo le doy la espalda. El Señor está aquí conmigo porque nunca deja de guiarme, nunca deja de cuidarme. Soy yo el que dejo de obedecer a mi pastor, a mi Señor. Soy yo el que no asisto, soy el que no me congrego, soy el que no leo la Biblia, soy el que me alejo, soy el que creo que estoy en las condiciones mejor que antes y empiezo a alimentarme de cosas que no son buenas para mí y finalmente vengo contaminándome mi vida, mi forma de vida, mi ser. Porque no estoy con el pastor, no estoy con mi pastor, no estoy viviendo la forma correcta de vida ante Él. Más aún, embargo, yo soy hijo de Él y Él está allí. Tú duermes, Él está allí. Conoce tu necesidad, Él está allí. Si pecaste, Él está allí. ¿Qué pecado? Él y tú nada más. No tienes por qué venir a confesarlo conmigo ni con la persona que te llegas, que tienes confianza, lo puedes hacer. Si te equivocaste, Él está allí. Es el pastor. Si tomaste malas decisiones y perjudicaste a personas, regrésate a Él, pide perdón y velo y arregla lo que Él te diga. Es una situación que el alimento de Él nos hace cambiar y transformar nuestras vidas.
El pecado finalmente Él lo perdona cuando tú regresas de corazón y tu mirada a Él. No hay condenación, dice la palabra. Lo que Él quiere es que nosotros descansemos en Él. Si yo digo aquí que levante la mano el que no ha pecado, y si digo que levante la mano el que ha pecado, no quiero que la levante nadie. Allá mi hermano Beto la levantó y levantó las dos. Pero cuando se trata de esto, nos lastima. Cuando ya conocemos a Dios, nos lastima el pecado. Nos desviamos del rebaño y nos angustia. No tenemos paz. ¿Qué? ¿Me equivoqué? Sí, es cierto, yo me he equivocado. Hacemos cosas que no debemos de hacer, y el Señor lo que quiere es que tú descanses y vayas a esos pastos que tiene para ti. ¿Qué hacía David? David, cuando escribió esto, posiblemente era perseguido. Había un rey, el rey Saúl, que lo andaba persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo. ¿Cuántos enemigos no tenía? Imagínense, llega David, se sentaba y se ponía a reflexionar, lleno de enemigos, de una vida de pecado. David pecó y se ponía a escribir y pedía perdón al Señor, y el Señor le daba inspiración. Se levantaba David ungido, un David fuerte, un David con ganas y deseos de luchar. Eso es lo que nosotros también tenemos. Nosotros pedimos perdón, no hay condenación. Ya no quiero que me duela ese pecado que me estaba martirizando, que me dolía. Ya no, regreso al rebaño. Si yo era parte del rebaño, regreso, porque ya escucho de la palabra de Dios. Escucho a Él cuando habla. Si es con tu pareja el problema, tú hablas con ella. Si ella tiene o él tiene el amor de Dios en su corazón, existe el perdón, y un perdón genuino, un perdón que inicia algo nuevo, una etapa diferente. Pero siempre Dios es un Dios de oportunidades, un Dios que escucha, un Dios que tiene a la oveja a un lado y está junto con él, con esa oveja. Es mentira que vivimos descansados, vivimos cansados de todo lo que hacemos. Pero cuando descansamos en el Señor, eso no quiere decir que no vamos a tener tribulaciones, que no vamos a enfrentarnos a cosas difíciles como todos los días, porque mientras seamos carne, eso vamos a enfrentar aquí en la tierra. La forma como enfrentar estas situaciones es que vamos a tener a un Dios que nos va a cuidar y que nos va a guiar y que nos va a decir como ovejitas: aquí está el camino, vete por aquí, no vayas por allá, te vas a espinar, te vas a caer al voladero, allá está un lobo. 3, 4 metros no ves, no veo, pero ahí está un lobo, está rodeado de lobos, vente para acá, mi amor te va a proteger, quédate dentro de mi rebaño, no te salgas de mi rebaño. Y tú vas a escuchar, ya no va a ser el callao, ya no va a ser la vara, va a ser la voz de Dios mismo que te va a estar cuidando. No tengo que comer, el Señor pondrá alimento en tu mano, con la fe, con la fortaleza, con la convicción de que Él lo va a hacer. Estás afligido, Él va a venir y te va a dar paz. Estás cansado de todo, Él te va, no sé yo el problema que pudieras tener, pero Él te va a hacer descansar. David estaba agotado, cansado de todo eso, se ponía a meditar en el Señor y el Señor le dio esto, y él escribía inspirado por Dios, pero nunca dejó de decir: el Señor es mi pastor, es mío, de nadie más, pero sí es de todos. Aquel que atreva a levantar la mano y con su propia voz confirmar que Él es el creador de todo y su Salvador, entra al rebaño. Hay un pacto nuevo entre tú y el Señor, y esos días ya se acabaron, aquellos días que son de angustia, de temor. Cuando tú vives en Él, Dios estará en cada minuto de esos días, los 7 días de la semana, los 31 días del mes y los 365 días del año. ¿Quién es el mejor pastor? Hablamos del Antiguo Testamento, lo que Dios le habla a David, lo que por medio de la inspiración este hombre empieza a escribir.
y la posesión de él, de que Jehová, de que Jesús, de que Dios es su pastor. Pero en el Nuevo Testamento yo hablo de un nuevo, no de un nuevo, es el mismo pastor quien levanta las cosas. Y si tú me ayudas a leer Juan 10 del 11 al 21. Cuando lo tengas allí, me puedes decir por favor. Amén. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. El asalariado no es el pastor. Quiere decir que tu trabajo, el pastor no es aquel que te ayuda a tener un salario. Y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. A ver, repitan conmigo. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Conoce a sus ovejas. Y tú tienes la oportunidad de conocer a Él si no lo has conocido. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. O sea que el Señor va a seguir trayendo ovejas al redil de Él. Así ellas escuchan mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. El Señor es mi pastor. ¿Cuántos pueden decir que el Señor es mi pastor? ¿Cuántos quieren descansar en el Señor? ¿Cuántos todos los días de tu vida y en tu casa quieres que esté el Señor? ¿Qué es tu casa para ti? ¿Qué es tu casa para ti? El lugar donde comes, el lugar donde duermes, el lugar donde descansas, el lugar donde te sientes a gusto, el lugar donde crías a tus hijos, el lugar donde te quitas los zapatos y los tiras y nadie más te puede decir nada y en otro lugar no lo puedes hacer. Es el lugar de confort. Si alguien llega y allana el lugar de tu casa, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo pudieras tú llegar, si te asaltaron, si te robaron un día tu casa, pudieras tú llegar otro día y abrir la puerta de tu casa a gusto y abrir y sentirte bien? ¿Verdad que no? No te sentirías bien. La casa de mi Padre, allí es donde vamos a descansar junto con Él. Y cuando tú aceptas al pastor como tu pastor, Él habita dentro de ti y estará siempre en tu casa. Aún desaparezcan todos los muebles, Él te va a dar la paz que tú necesitas, la tranquilidad, la confianza. Él te va a regresar lo que posiblemente tú hayas pensado que perdiste, pero el Señor te lo va a multiplicar. El Señor te lo va a dar. Te va a hacer tener una confianza diferente, una fe diferente. Cristo para mí es mi pastor. ¿Para ti es tu pastor? Él dio su vida por mí. ¿Quién soy yo? Una simple oveja que pecó y que pecó y que pecó. Y Cristo dio su vida por mí en una cruz, crucificado con clavos en las manos, en los pies, y golpeado y humillado ante su familia y ante los que lo seguían y lo amaban. Él fue
y es y será Jesucristo. Y lo hizo por el perdón de mis pecados, pecados que me dolían, pecados que no me dejaban vivir, pecados que Él mismo me da descanso. Y que por su amor y por su gracia los hace a un lado y me permite tener una vida y acercarme a Él. Una vida diferente. Esa seguridad nada más la da el Padre. La seguridad, en ocasiones nos equivocamos. Fui un hombre de muchas equivocaciones en ese sentido, que pensaba que teniendo el mejor trabajo iba a tener seguridad, que pensaba que teniendo el mejor puesto iba a tener seguridad. E incluso pensaba que como yo era militar y traía el arma me daba seguridad. 8 años pensaba e ignoraba y vivía equivocado que con el arma yo ya me sentía bien, me sentía seguro en el lugar que yo fuera. Pero mentiras, tengo 16 años que no la uso y tengo toda la seguridad por medio de mi Padre. Ya no tengo nada. Si es que las armas, no necesitas armas. Necesitas tener la seguridad en el Padre. Y eso no tiene precio, es la gracia de Dios por nada más decir que Él es tu Salvador, recibirlo en tu corazón y podrás decir, el Señor es mi pastor, y ahí te va a hacer descansar como un bebé. ¿Cómo descansan los bebés? ¿Cómo descansan los bebés? En ocasiones nos acostamos y dormimos y nos levantamos. Yo creo que igual o peor. ¿No les ha tocado? Quisiéramos descansar como un bebé. El bebé se va, abre la boca a gusto, estira la patita y se va. Ese amor. ¿Por qué? Porque siente una seguridad de los que estamos allá a su lado. Esa misma seguridad es la que debemos de sentir nosotros con nuestro Padre. Yo sé que escuchamos, muchos han escuchado la palabra, muchos han escuchado la voz de Dios, pero me gusta repetir esto que dice en el 16, ahorita que leímos Juan 10, en el 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Aquí habemos ovejas que ya conocemos la voz de Dios. Ya conocemos la voz porque somos parte del rebaño. ¿Quién dice amén? Amén. Pero posiblemente también hay ovejas que aún no son del redil, que aún todavía no han hecho ese pacto con el Señor, que aún todavía no han recibido en su corazón, que aún no han hecho esa declaración de decir, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi pastor, perdóname por todos los pecados, te acepto a ti como creador de todas las cosas y te entrego mi vida de ahora en adelante y quiero seguir y que tú me guíes todos los días de mi vida. Hay personas que a lo mejor todavía no lo han hecho, pero el Señor dice que Él va por esas ovejas todavía. Va por más ovejas. O sea que el pueblo se va a multiplicar. Va a ser un momento en que todos vamos a escuchar al mismo tiempo y vamos a obedecer y vamos a jalar todos juntos como debemos de jalar como iglesia. El rebaño es la iglesia, el pastor es Jesucristo. El amor es derramado para todos de igual forma. Los dones son esparcidos aquí en la iglesia de acuerdo a la voluntad de Él. Él va a dar palabra profética a unos, a otros va a dar don de sanidad. Él va a derramar conforme a tu corazón. Él va a derramar de acuerdo a su soberanía. Pero el Señor es el creador, el pastor de nosotros mismos, y cuando nosotros declaramos que es nuestro pastor, significa mucho, mucho esa palabra. No nada más es una poesía, es un canto, es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, que escribió un hombre que era perseguido y que quería descansar de la lucha, de lo que le estaba sucediendo.
y cuenta la forma como lo usa Dios con las reflexiones de su vida, que era un pastor y que era un guerrero. Dios es bueno. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que no va a permitir que venga el lobo y se dirija a ti. No va a crear contiendas entre la familia, entre nosotros. Él, al contrario, va a tratar de unirnos. Y Él siempre, si alguna oveja sale de aquí, Él va a ir por ella, por esa oveja. No sé tu situación, no sé tú cómo te sientas, no sé si te sientes cansado. Yo te voy a pedir un favor, si el día de hoy tú te sientes cansado por alguna razón, no quiero decir que sea cansancio de trabajo, cansancio de pecado, cansancio porque ya no puedes seguir con un problema con un familiar, o cansancio porque crees que la situación que estás viviendo en tu casa, en tu familia, en donde sea, es pesada. El Señor va a hacer que descanses. Y a mí me gustaría orar como iglesia, todos reunidos aquí, para que Dios obre en tu vida, para que Dios haga el descanso en tu vida y te haga producir bendiciones en tu vida. No como esta oveja que se sienta en la piedrita y ahí está y no produce más que estrés y no produce lana. Podemos ser ovejas, pero ovejas del Señor, ovejas que somos guiados por Él, que somos bendecidos por Él, que somos cuidados por Él. No me importa ser oveja, no me importa no tener una sabiduría, un conocimiento, pero cuando yo estoy en problemas, Él me va a dar esa sabiduría y ese conocimiento. Y ya no quiero meter mis patitas en los botecitos y quedarme ahí balando. Quiero ser la oveja que sigue y que escucha al pastor siempre. Amén. Me gustaría que nos pusiéramos de pie. El Salmo 23, te digo, lo vemos regularmente en cuadros, lo vemos en tu perfil de las redes sociales, en muchos lugares, en un epitafio. Pero ¿sabes qué? Más que verlo es sentirlo, más que sentirlo es vivirlo. Y más que vivirlo es experimentar ese salmo, que el Señor es mi pastor y te va a hacer descansar. Y todos los días de tu vida Él va a estar, dice que habitará en tu casa, estará contigo. Así es que, ¿cuántos no quieren hacer ese pacto o vivir en ese pacto con el Señor? Todos queremos vivir una vida en el Señor. Ahí donde estás, te digo, si tú tienes alguna necesidad, si te gustaría que oráramos directamente por ti, le puedes levantar la mano y ahí tú, si hay alguien alrededor, aquí, 1, 2, 3, hay otra persona, 4. La verdad, decir que el Señor es mi pastor es porque Él va a obrar en la necesidad que tú tengas. Él conoce la necesidad, conoce tu corazón en este momento, conoce lo que tú estás sintiendo, si hay dolor, frustración, cansancio, condenación, Él conoce lo que tienes. Y si no, y si es gozo lo que tienes, amén, hay que compartirlo con el que está a un lado. Si tu gozo no te cabe en el pecho porque tú eres parte de ese rebaño y te cuida y escucha la voz a cada momento, amén por ti. Vamos a compartir, vamos a orar por los que están aquí a un lado. Si te puedes acercar a los que levantaron la mano aquí, por favor, de allá. Aquí con Ruth también levantaron la mano, por otro lugar allá también levantaron la mano. Y ahí donde estás, puedes preguntarle la necesidad si quieres, y si esta persona te quiere decir su necesidad, lo que tiene, por lo que está pasando, adelante. Pero vamos a orar todos como iglesia, vamos a cerrar nuestros ojos.
Ahí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos, que finalmente pudiera ser como las ovejas que no vemos más allá de 3, 4 metros, pero el Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, Señor, porque simplemente tú eres mi pastor, Señor, eres mi pastor, eres quien me cuida, quien me guía. Eres quien me bendice, quien me levanta en las mañanas. Eres quien me dio la familia que tengo, los hijos que tengo, la pareja que tengo, el trabajo que tengo. Tú eres el proveedor de mi casa, de mi familia, de mi vida. Y esta mañana te quiero dar gracias por eso, Señor. Por tantas cosas derramadas en mí, en mis hermanos, en la iglesia. Y te pido, Señor, por cada necesidad que hay aquí. Tú eres el pastor, tú sabes, Señor, sabes qué es la necesidad de cada uno, si es de comida, si es de guía, si es de perdón, si es de fuerza, si es de levantarse, si es de enfermedad, Señor. Señor, tu gracia, Padre, tu amor va a ser el que va a hacer que esta persona se levante con fuerza, así como lo hacía David, Señor. Fortalecía su espíritu y se levantaba a seguir luchando, Padre, porque sabía que tú estabas con él a cada momento y todos los días de su vida, Padre. Te pedimos que cubras cada necesidad aquí en tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú, siendo como nuestro pastor, nos guíes a senderos, a valles verdes, a aguas tranquilas. Y te pedimos, Señor, que nos des la voluntad para seguirte, la fe para seguirte, el amor genuino para aceptarnos y seguirte, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres quien nos dio la sabiduría que tenemos, quien nos dio la razón. Señor, eres un Dios grande y está con nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.